El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. ¿Cómo están, Connie, Juanma? Muy buen día. Muy bien, pues. Me gusta porque ya saqué la parca. Qué rico. Me gusta. Sí, a mí también me gusta. Está rico el día. Sí, andar como calentito. Sí. Arropadito. Gente rara. Es que el verano es rico, pero cuando uno está al lado de una piscina o en la playa, si no, no es la rico. patita del agua, sí. Exacto. Eso es. Ya. Venimos. Eso. Listo. Gracias. Ya, pues, gracias por participar. Oye, ¿cómo es posible que todavía no se pongan de acuerdo para la presidencia de la Cámara? Va a pasar, yo creo, algo bien similar a lo que ocurrió la vez en la cual Vlado Mirosevic terminó siendo el presidente de la Cámara. O sea, va a pasar en la intención del oficialismo, me refiero, que hasta última hora van a sostener el nombre del Partido Comunista, pero con un grado de realidad que me imagino tiene a esta hora el ministro Elizalde negociando con varias bancadas y en particular con diputados independientes para intentar juntar esa tan difícil mayoría en la Cámara de Diputados. Hoy día es hasta tragicómico ver la gráfica que trae el Mercurio en su página C2, que es muy generoso porque distribuye en 12 grandes bancadas, que son las bancadas a los parlamentarios, pero en verdad de esas 12 hay muchas que uno tiene que dividirla en 3 o 4 para entender cómo votan y de qué manera hoy día pueden enfrentar la votación de hoy. El PC ha sido particularmente cuidadoso, no solo en la definición, o más bien, ha sido cuidadoso en no generar un clima más adverso en su contra, más digo yo, ante todas las críticas que ellos mismos han planteado de anticomunismo durante el último tiempo, pero ha sido cuidadoso en lo que ocurrió la semana pasada en el tema de Venezuela. Se intentó de alguna manera por parte del oficialismo aislar ese conflicto para que no dar argumento a algunas figuras del propio oficialismo incluso de votar hoy día contra un comunista. Pero con todo ese escenario, lo más probable, y haciendo el conteo de votos, nosotros lo hacíamos en el equipo de política tempranito, y las cosas están así a esta hora. El oficialismo, que cuenta con los votos de René Alinco y la diputada Arce, llegaría a los 74. No le alcanza. Y Chile Vamos, además de republicanos, demócratas, amarillos, el diputado Yarzo, recién renunciado, y el socialismo cristiano llega a los 74 votos. O sea, están en un empate de certeza. Estamos dando por cerrado que todo eso se ordena. Entonces, ¿dónde están las miradas? El diputado Pulgar, ex PDG, o sea, independiente en bancada PDG, el diputado Lee, ex PDG, hoy día independiente, el diputado Rivas, PDG, y el diputado ex senador Bianchi. ¿Se imaginan llega todo nuevamente a Carlos Bianchi? ¿Cuántas veces no ha pasado en la historia de nuestro país ese voto clave? Muchas veces. Y él se encarga de que sea clave. Inolvidable la acusación constitucional contra Harald Belle y el rol que jugó a él hasta el final. Además están en duda tres personas. El diputado Durán, que está con licencia. Vamos a ver si finalmente se concreta esa licencia o llega a votar de todas maneras. El diputado Urrítico Echea, renunciado al Partido Republicano. Al Partido Republicano. Pero que no debería haber impedimento de que aparezca, pero por supuesto que está con todas las miradas y a lo mejor hoy día no está presente. Y la diputada Giles, que creo que haya manifestado explícitamente su voto anti-PC, pero no necesariamente eso se traduce en que va a apoyar a Johanna Pérez, que hoy día probablemente la candidata con más proyección de esta votación para poder quedarse con la presidencia de la Cámara. Pareciera tan lejano y a lo mejor la gente que nos escucha dice que lata estas conversaciones habituales, pero es quizás lo que se vota hoy día va un poquito más allá y ya yéndonos en la profunda, que quizás puede ser el gran argumento para de una vez por todas cambiar el sistema político. Sí, porque lo que está en el trasfondo de esto es el nivel de atomización en el Congreso, particularmente en la Cámara. Y el gobierno tiene una dificultad de encabezar esa reforma por prejuicios, por fechas, porque en años electorales y con incumbentes sobre la mesa siempre es muy difícil tratar esto, pero tengo la sensación, Connie, Juanma, que se ha generado una transversalidad para cambiar el sistema político y no en lo caricaturesco que planteaba ayer en una de las entrevistas que dio José Antonio Kast como uno de los principales argumentos, que es la reducción del número de parlamentarios. No pasa por ahí. Sino que en el aumento de las barreras, más bien, claro, para que necesariamente se valide como un sistema político a los partidos como eje de la democracia. Puede detrás de esto, y puede ser una buena salida del ministro Elizalde, encabezar e intentar y forzar la discusión de una reforma al sistema político, porque es bien poco decente, ya digamos, a esta altura, que tengamos primero una Cámara de Diputados que cambia sus presidencias cada 8 meses, no cada un año como estábamos acostumbrados, eso para dejar contentos a todos los sectores.
que a la vez eso provoca que las comisiones cambien su conducción y no se permita, porque ¿cuántos proyectos relevantes se tramitan en menos de 8 meses? Casi ninguno, son un par de años. Entonces, se hace muy difícil hoy día para cualquier gobierno poder intentar tramitar y no solo mantener la agenda que al presidente Boric le ha costado infinitamente y que la contingencia lo ha llevado a tomar otro camino, sino que se hace difícil para cualquier gobierno intentar conducir legislativamente el Estado con reformas que terminan dependiendo de la mayoría circunstancial del momento. Y eso hoy día es parte de lo que vamos a ver y vamos a poder sacar como conclusión en positivo, porque en negativo se van a multiplicar las solicitudes de renuncia de parte del comité político. Ya lo han advertido varios parlamentarios oficialistas que si se pierde la Cámara, Álvaro Elizalde debería dejar el cargo de ministro secretario general de la presidencia. Por cualquier cosa la pedía renuncia. Uy, así, ¿ah? Y eso es tan fácil pedir la renuncia cuando además tenía asegurado el puesto desde el Congreso. Claro, porque les quedan al menos a los diputados 2 años, sí, y muchos de ellos van a la reelección sin mayores inconvenientes. Pero sí, yo creo que en el fondo hay un conflicto y no le ha sido fácil al ministro secretario general de la presidencia tener el control de la agenda. Parece ser un ministerio secretaría general de la presidencia sin agenda o con una agenda demasiado silenciosa. Y en particular es un cargo que siempre se ve expuesto más bien a las derrotas que a los triunfos. Y la derrota del Senado es muy reciente y fue muy grande. Y por eso lo que pueda pasar hoy día también es lo suficientemente impactante para el comité político. Desconozco hasta ahora si van a acompañarlo a Álvaro Elizalde algunas otras figuras del comité político para intentar alinear votos o intentar conseguir que esos dispersos o independientes hoy día terminen por votar por el candidato oficialista y no finalmente se repita el fantasma de Diego Paulsen, que tuvo en la testera a Renovación Nacional de la Cámara de Diputados en el periodo legislativo anterior mucho más tiempo de lo previsto, cuando ni siquiera tenían la mayoría y solamente en vista a la dispersión de los votos oficialistas. Ya. ¿Es incertidumbre total entonces? Incertidumbre total porque no se ha retrocedido. O sea, en las posturas. Creo que ha cambiado muy poco. De lo que yo he podido reportear, de lo que hemos leído, cambia muy poco. O sea, Johanna Pérez es la figura del oficialismo hace un buen rato. Costó ordenarlo, pero finalmente... De la oposición. De la oposición, perdón. Costó ordenarlo y terminó siendo ella. Lo dijo Miguel Ángel Calisto en su momento, que parecía como competencia, y eso estaría ordenado. Pero en el PC no dan su brazo a torcer. Ya. Hablemos de la evaluación de los ministros CADEM. Claro, a propósito de esto mismo, y aquí hay un grado de preocupación, lo conversaron ustedes con Ricardo Meves hace un rato, el equipo económico ve bien fuerte un impacto en su aprobación en la última semana. Cuesta entenderlo en el caso de Mario Marcel, que pareciera pagar los costos por otras cosas, quizás no directamente involucrados con él. La crisis en Huachipato uno podría traspasarla directamente a la baja de la aprobación que tiene el ministro de Economía, Nicolás Grau, que baja 9 puntos, y es bastante significativo, y puede uno hacer el match con lo que ocurre con Huachipato, pero en el caso de Mario Marcel también baja 8 puntos, en una semana en la cual, o en días en los cuales el ministro de Hacienda ha tenido pequeños triunfos. Sí, claro. Ya ha mostrado cierto orden y quizás es una de las pocas carteras a las cuales uno puede decir en qué está. De acuerdo, pero la pregunta probablemente que uno puede hacerse independiente es si hay un traspaso de responsabilidades por lo de Huachipato, etcétera, que yo creo que no. Aquí probablemente lo que esté mucho más en juego es una cuestión que para las autoridades siempre es complicada, porque todos terminan un poco metidos en una burbuja y las reacciones de las buenas cifras y de los entendimientos del pacto fiscal y todo pueden quedar un poquitito más a nivel elite, a nivel de... Pero la gente todavía no percibe el cambio. Hay mejores cifras y yo no me he dado cuenta. Claro. Entonces, mientras eso no pase, mientras no se traspase ese mejor resultado a la cosa más cotidiana, es posible que la valoración siga siendo mala. Ahora, siempre puede estar interferida por cuestiones puntuales, ojo, esto en una reflexión que se aplica a muchos casos. Aquí puede haber una interferencia puntual de algo que hace que baje y después que eventualmente pueda volver a subir. Pero también puede haber algo de eso, de una falta de conexión de la gente con ese mejor momento del ministro. Exacto. Que nosotros nos reímos entre nosotros, los auditores, en la tele, que la cuña que surge en cada nota económica es sube todo y los sueldos ¿cuándo?
que básicamente es el impacto directo a cada uno de los bolsillos de todas las familias. Y eso, claro, tienes toda la razón, Connie, que es algo que puede estar muy por arriba y todavía no se aterriza. Claro, está desacoplado, digamos. Está desacoplado, efectivamente. Pero hay cosas que son preocupantes para el gobierno, creo yo, solo quedándonos con el dato de la academia, que a fin de cuentas podrán algunos criticarla o no, pero es la medición semanal que tenemos y la que nos permite hacer este tipo de evaluaciones. Que el ministro Cataldo se mantiene hace ya bastante tiempo como uno de los ministros peor evaluados y su crisis en materia educacional la ha sabido leer de buena o mala manera, ahí cada uno le pone el adjetivo, la oposición y lo tiene ahí en el blanco con dardos constantes. Todavía no han avanzado, afortunadamente, espero que no se les ocurra después de esto que voy a decir, ni presentar una acusación constitucional, ni una comisión investigadora, que es parte de lo que... ¿Todavía les cae bien? Todavía les cae bien, como dijo el diputado Alessandro en ese momento. Nos cae bien, pero hace mal la pega. Y la ministra Camila Vallejo, que tiene una pequeña alza, pero en general es un comité político que no es descollante en términos de evaluación ciudadana. Uno podría entenderlo de la ministra del Interior porque quizás es uno de los cargos que más costos paga constantemente, a diferencia sí del subsecretario Manuel Monsalve, que sigue manteniéndose entre los políticos mejor evaluados del gabinete, pero el mismo Álvaro Elizalde, de quien hablábamos recién, mantiene ahí una estabilidad en el borde de los 40, 50 puntos, pero también hay algo que preocupa de sobremanera, creo, al gobierno, que es el conocimiento de muchos ministros. Son muchos. De los que no los conocen. Claro, que tienen bajo el 50%. Incluyendo a Elizalde, ¿no? Incluyendo Yo creo que anda por ahí. a Elizalde, mira, aquí lo estoy mirando. Me parece que está justo como en el límite. Sí, no, él tiene un poquito más. No, está por sobre, está en el 65. Pero sí, sorpresivamente, no está en ese porcentaje de conocimiento Maya Fernández, que digamos que igual es una política con bastante trayectoria y con una historia política que uno podría decir. Claro, pero no todo el mundo sabe que es ministra de Defensa, po. Ni Janet Jara, fíjate, con la exposición que tiene. Ni Luis Cordero, con la exposición que tiene. Alberto Van Claveren, Juan Carlos Muñoz, y así podríamos seguir con ministros que tienen... El consumo de información o sea, a ver, nuestro consumo de información, y probablemente el de muchos de los que nos están oyendo, porque son bastante consumidores de información, obviamente, es muy distinto del de toda la gente. Claro. ¿Y cómo ocupan las plataformas? Porque este gobierno se caracterizaba en un principio, y a uno como periodista tradicional le sorprendía este abuso incluso en algunos momentos de las redes sociales, pero tampoco ha resultado o ha tenido efecto en muchos casos. Entonces, yo creo que hay un problema. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un cambio de gabinete hace tanto rato que a uno le cuesta creer que no ocurra hasta que sea el plazo necesario para que los ministros puedan ir al Parlamento, que eso debería ocurrir. Déjame sí o sí. preguntarte por el que yo creo que va a seguir siendo la gran piedra en el zapato para el gobierno durante esta semana y mucho rato más, digamos, que es Venezuela. Exacto. El fin de semana tuvimos harta reacción, ¿verdad? Dime, te digo, pido, no sé qué, a partir de las revelaciones que hubo en torno al caso Ojeda, esta idea de que fue un crimen por encargo desde Venezuela hacia Chile, que dos de los autores materiales de ese crimen, secuestro y crimen, están en Venezuela, y que hay que romper relaciones, hay que expulsarlo a tono, hay que dejar entrar nunca a nadie más, etcétera, etcétera. Y claro, hubo un pequeño cambio que sería bueno actualizarlo, Rodrigo, desde la Cancillería venezolana hacia Chile, después de que habían dicho que el Tren de Aragua no existía, ahora sí existe y estamos dispuestos a colaborar con un tratado de extradición que no necesariamente va a significar que los traigan a Chile, porque no Venezuela tiene la potestad de juzgar en su territorio a alguien acusado de un crimen cometido fuera, y es muy posible que eso termine pasando. O sea, nadie pretenda ver que lleguen y se bajen de un avión los dos asesinos de Ojeda en Chile, porque lo más probable es que se queden en Venezuela. Pero además también con toda esta discusión que tiene poco sentido de realidad, porque, por ejemplo, romper relaciones diplomáticas es una cuestión inconducente hoy día para el buen curso de todas las investigaciones y de todos los requerimientos que estamos haciendo. Claro, marcó el punto, y yo les decía en el chat hace un ratito, como que hace rato no veía la moneda bien ordenada en el relato. Yo creo que acá ha sido desde el presidente el día jueves, antes que nos enteráramos de los detalles, y las bajadas que han hecho la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, y el día viernes en la noche el canciller Alberto Van Claveren, que entrevistó a Juan Manuel en Mega Noticias Prime, marcó bien clarito cómo venía el tono del diálogo para el gobierno en los siguientes días. Él en esa entrevista con Juanma se acordará mucho mejor que yo, pero él anunciaba
que había conversado con su par y que efectivamente había habido un cambio, un intercambio y un cambio en el tono referente a lo que significaba para el gobierno venezolano el Tren de Aragua, lo que significaba para Chile, y que estaba todo a disposición. Toda esta performance de la moneda, performance en el buen sentido, la puesta en escena que ha hecho el gobierno en términos comunicacionales en materia de la relación con Venezuela, tiene al frente algo que ha permeado mucho y que es el tildarlos de ingenuos. La ingenuidad se ha repetido, yo te diría que no solo en la oposición, sino también en sectores oficialistas, de ser ingenuos ante esta buena disposición que pareciera tener el Estado venezolano hoy día. Y el Estado, porque no solo fue el canciller el que dio señales, sino también el fiscal nacional de Venezuela, poniendo a disposición todo su aparataje, digamos, en el país para lograr primero detener a estos supuestos asesinos y luego ya iniciar un proceso judicial. Va a ser clave, claro, Connie, para el gobierno por estas horas, porque el presidente de la República a esta hora está encabezando un comité político. Hay reunión de los partidos, habrá reunión con los partidos políticos. Está todo en miras de lo que pueda hacer o no hacer el Partido Comunista, con todo el historial de relación que existe frente a Venezuela. Ha sido cuidadoso la autora Carmona, creo, en las últimas horas para no provocar un desequilibrio, pero creo que es un tema lo suficientemente relevante como para que el tiempo sea corto. O sea, que necesariamente se necesita de una señal pronto, efectiva, al menos de conocer el paradero efectivamente de estos dos tipos que todos suponemos que están en Venezuela, porque no... Pero tenemos que esperar la respuesta de los venezolanos, po. Si nosotros no podemos llevar a nadie a meterse a territorio venezolano a buscarlo. Necesariamente se tienen que dar señales concretas y creo que pasan mucho por los habituales programas de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que hasta ahora públicamente no se han referido a la situación y a la relación con Chile y en particular al caso GEA. Muy bien, pues Rodrigo, vamos a ver cómo viene la semana. Un abrazo, Juanma, que tengas una linda semana. Chau. Chao. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.